Amigos, bienvenidos a tu canal Electricidad e Ingeniería Paso a Paso. Para el día de hoy conoceremos qué son los sensores, su funcionamiento, cómo se dividen o se clasifican y cómo operan estos. Recuerda, yo soy Miguel Alexi Mejía, ingeniero eléctrico. ¡Vamos a ello! Lo primero que vamos a conocer es qué es un sensor o de qué habla un sensor. ¿Para qué funciona o cómo funciona? Nos dice que los sensores son dispositivos que detectan o miden el cambio en su entorno y conviertan esta información en señales eléctricas o datos que pueden ser interpretados por un sistema. Es decir, lo que hacen es interpretar una señal baja eléctrica. Estos dispositivos capturan la información sobre diversas magnitudes física, como luz, temperatura, presión, movimiento, sonidos, entre otros. Lo convierten en señales eléctricas o datos que pueden ser procesados para realizar acciones específicas. Es decir, que un dispositivo o que un sensor mejor es un dispositivo el cual convierte o transforma las magnitudes físicas, tanto la luz, la temperatura, la presión, el sonido, movimientos, entre otras, en señales eléctricas que podemos utilizar para poder aplicar a diferentes componentes. Pero ahora vamos a ver el principal funcionamiento del sensor. Como ya lo miramos, la función principal de un sensor es recopilar datos del entorno y proporcionar información a sistemas eléctricos. Es decir, él recoge la información que hay externamente para poder operar o dar funcionamiento o paso a componentes eléctricos basado en la información que ha tomado anteriormente, permitiendo que estos tomen decisiones o realicen ajustes automáticos en funciones de las condiciones destacadas. Los sensores funcionalmente son aplicaciones variables que tienen diversas aplicaciones en dispositivos cotidianos. Es decir, nosotros podemos encontrar estos sensores o estos dispositivos en diferentes componentes que utilizamos en la vida diaria, tales como cámaras, termostatos, sistemas complejos como los vehículos autónomos o sistemas de control industrial y dispositivos médicos. Es decir, lo podemos encontrar en estas gamas de dispositivos. Ahora vamos a mirar cómo se categorizan los sensores según la aplicación, el diseño, el funcionamiento o la disposición del mismo. Podemos clasificarlos en sensores de imagen y visión, sensores magnéticos, sensores de gases específicos, sensores de radiación o sensores de posición. Vamos a conocer cada uno de estos más a profundidad para poder entender y podernos hacer una idea dentro de los dispositivos cotidianos que tenemos en la casa o los dispositivos que utilizamos a diario, donde podemos encontrar estos dispositivos y así poder hacer la clasificación de los mismos. Sensores de imagen y visión. Entre ellos tenemos las cámaras, los CCD o los CMOS. Capturan imágenes mediante la conversión de las señales eléctricas. Es decir, capturan la imagen convirtiendo la luz, el reflejo de la luz, en señales eléctricas. Estos también se dan como sensores infrarrojos, los cuales detectan las radiaciones infrarrojas y se usan en visión nocturna y sistemas de seguridad. Si nos damos cuenta, las cámaras de seguridad de nuestra casa utilizan estos sensores, dado que son dispositivos de infrarrojo que al ser interrumpidos ese viaje o ese láser de esa señal, activan una carga eléctrica, lo cual induce el funcionamiento mecánico o el funcionamiento de la cámara como tal. Tenemos también el sensor magnético o sensores de campos magnéticos. Estos detectan cambios en campos magnéticos y se usan en brújulas electrónicas y sistemas de navegación. Es decir, esto lo hay en los dispositivos como automóviles y aquellos otros dispositivos de navegación que utilizamos para orientación o señalización determinada en mapas geográficos.
Tenemos también los sensores de gases específicos. Nos dice que están detectados concentraciones de gases, es decir, detectan las concentraciones de gases específicos y se usan en la monitorización ambiental y en la detección de fugas. Entre esto, los sensores de fugas de gases o fugas de gases tóxicos. Entre ellos tenemos el sensor de pH. Mide la acidez o la alcalinidad que se encuentra en diferentes componentes. Es una solución específica y se usa en aplicaciones químicas y médicas. Tenemos también los sensores Geiger o Miller. Detectan radiaciones ionizantes y se utilizan en equipos de radiología y detección de radiaciones. Es decir, estos son los dispositivos que utilizan los médicos para poder hacer radiografías o las detecciones radiográficas. Tenemos también los detectores Hall. Son los detectores que detectan, valga la redundancia, campos magnéticos y usan en un sistema de posicionamiento y control del motor. Es decir, estos sensores los que nos permiten es poder controlar la posición y el movimiento de los motores cuando estos van o generan una velocidad o una posición variable. Con este detector lo que hacemos es reposicionar, ubicar o controlar el movimiento. Ahora vamos a conocer principios fundamentales o los principales fundamentos de los sensores. El primero tenemos los ópticos. Nos dice que son los sensores fotoeléctricos empleados o se emplean la luz para detectar objetos y se utilizan en sistemas de conteo y control de posición. Tenemos también reflectancia óptica, detectan cambios en la reflexión de la luz y se usan en los lectores y códigos de barra. Hagamos un paréntesis aquí y te invito que si este video te está gustando, le des a la campanita, nos dejes tu comentario y te suscribas. Ahora vamos a conocer los mecánicos. Nos dicen que son sensores de presión mecánicas que convierten la presión en fuerza mecánica, utilizando interruptores de presión y sistemas de control hidráulico. También tenemos los eléctricos, sensores resistivos, cambian su resistencia en respuesta a magnitudes específicas, por ejemplo, los termistores para medir temperatura. Sensores de capacitivos nos dice que detectan los cambios en la capacidad eléctrica y se utilizan en pantallas táctiles y sensores de proximidad. Aquí podemos analizar que todos los detectores o todos los sensores que hemos visto, mejor, los sensores según su aplicación, lo tenemos integrados en todos aquellos componentes que utilizamos en el día a día. Es decir, todos nuestros componentes utilizan un sensor u otro determinado y específico para un funcionamiento específico y diseñado para una actividad como tal. Tenemos también basados en las ondas. Nos dicen que son los sensores ultrasónicos. Emplean ondas sonoras de alta frecuencia para medir distancias y se utilizan en un sistema de estacionamiento automático y dispositivos de nivel. Es decir, estos sensores los encontramos a la hora de poder parquear o posicionar en un lugar específico nuestro automóvil. De igual manera tenemos los sensores electromagnéticos. Nos dice que ejemplo de estos son los sensores de corriente. Detectan la corriente eléctrica y se usan en un sistema de monitoreo de energía y control de motores. Tenemos también los sensores de temperatura, es decir, ya aquí vamos a pasar a los sensores más comunes, los más utilizados, los que vemos en la actualidad y los que realmente vemos en los sistemas industriales y podemos utilizar en nuestros proyectos eléctricos y electrónicos de forma más amplia y detallada.
Entre ellos, como ya lo habíamos dicho, tenemos los sensores de temperatura, los cuales detectan la temperatura del entorno y convierten esta información en señales eléctricas. Pueden utilizarse en aplicaciones como termostatos, sistemas de control de climatización y dispositivos médicos, donde lo podemos ver en el sistema de climatización que tenemos adecuado e integrado en nuestro hogar. Tenemos los sensores de presión, los cuales nos dice que miden la presión de un flujo o un gas. Se utiliza en aplicaciones como medidores de neumáticos, barómetros y en sistemas de controles industriales para poder manejar, operar y detallar aquellos controles que necesiten una verificación más estandarizada. Tenemos también los sensores de luz, los cuales nos dicen que detectan el nivel de luz y son comunes en cámaras fotográficas, sensores de luz ambiental, en dispositivos eléctricos y sistemas de iluminación automática. Tenemos también los sensores de movimiento, nos dicen que se utilizan en el sistema de seguridad, interruptores automáticos de luz y dispositivos de juego. Tenemos también los sensores de proximidad, los cuales nos dicen que detecta la precisión, o mejor, detectan con precisión la proximidad de objetos cercanos y se encuentran en pantallas táctiles, sistemas de seguridad y en algunos dispositivos móviles, pero también lo podemos utilizar o están integrados en coches de alta gama, los cuales detectan la cercanía de algún movimiento en lugares específicos del automóvil. Tenemos también los sensores de humedad. Este sensor es muy común, ya que mide el nivel de humedad en el aire o en materiales que se utilizan en sistemas de control de climatización. Es decir, cuando dejamos el sistema de climatización de nuestro hogar en automático, lo que hace este sensor es poder medir la humedad que hay en el aire y poder activar ya sea la bomba calorífica o la bomba de enfriamiento. Son dispositivos meteorológicos y en la agricultura. Es decir, en estos se utiliza más que todo en la agricultura basado en nuestro anterior análisis, dado que lo tenemos en nuestros hogares. Pero en la agricultura se utiliza para poder hacer o determinar dispositivos de riego para la agricultura. Tenemos también los sensores de gas. Nos dice que detectan las presiones de gases en el entorno y se utilizan en sistemas de seguridad, monitoreo ambiental y detecciones de fugas de gases. Estos dispositivos los podemos tener en nuestros hogares, pero se utilizan más en el sistema industrial para poder detectar fugas de gases específicos. De igual manera tenemos los sensores de velocidad y aceleración. Este es uno de los más utilizados, dado que mide la velocidad y la aceleración de un objeto y se utilizan en sistemas de navegación, en automóviles para control de crucero y en dispositivos de realidad virtual. ¿Quién no tiene ahorita aquellos dispositivos que nos permiten poder jugar o poder integrarnos en el juego mediante la realidad virtual? Tenemos también los sensores biométricos. Capturan características físicas o comportamientos únicos en los individuos y se utilizan en sistemas de identificación tales como lectores de huellas táctiles, reconocimientos faciales y escaneos de retina. Hasta aquí podemos hacer un paréntesis y poder describir o detallar cómo se clasifican y cómo están integrados en nuestro diario vivir aquellos sensores en todos los componentes que utilizamos al momento. Te invito para que por favor le des a la campanita, dejes tu comentario y nos sigas. Tenemos también los sensores de sonido. Detectan niveles de sonido y se utilizan en sistemas de audio, medidores de ruido ambiental y en dispositivos de asistencia auditiva. Es decir, en aquellos ascensores, dando un ejemplo, los cuales nos permiten poder interactuar, poder decirles o poder dar una emergencia por medio de voz
a la hora de que haya alguna falla objetiva en el mismo. Ahora, basado en lo anterior, entonces podemos concluir y afirmar que los sensores actúan como órganos de percepción, es decir, son órganos de percepción para sistemas eléctricos, proporcionando información crucial sobre el entorno en el que operan. Su versatilidad y aplicación son muy diversas, abarcando desde la vida diaria hasta la industria, avanzando en la investigación científica. Es decir, que haciendo un resumen, podemos decir que los sensores son aquellos dispositivos que nos permiten interactuar con el medio para poder hacer o desarrollar dispositivos que nos permitan percibir, adelantarse o proteger aquellos riesgos eminentes en lugares específicos. Espero que este video te haya podido ayudar a despejar aquellas dudas o aquellas inquietudes que tengas sobre los sensores. Te invito para que por favor le des a la campanita, te suscribas y nos dejes tu comentario. Nos vemos en otros videos. Hasta la próxima.